Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien esta mañana. Hoy aquí en el capítulo 10 de Lucas. Esta parte ha sido un poco controversial simplemente porque hay versiones que leen esta escritura un poquito diferente y aún el encabezado es un poco diferente. Pero continuamos allí orando los unos por los otros, por nuestros hermanos que han estado enfermos, por su pronta recuperación, que el Señor les dé las fuerzas para continuar adelante, la salud que necesitan y continúe utilizando sus vidas. El encabezado aquí dice misión de los 70. En algunas dice que son 72. Y parte de la confusión es esta. El verso 1 dice: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, a veces algunos encabezados está 70 por 2 o 72, pero los 70 fueron enviados de dos en dos, o sea que dos grupos de 35, o fueron realmente, perdón, 35 grupos de dos, o 36 grupos de dos, es la pregunta. Y no nos especifica aquí, pero la realidad es de que, aparte de los 12 que habían sido seleccionados, otros discípulos también fueron enviados a hacer esta obra. ¿De hacer qué cosa? En acorde con el verso 1. Ir delante de él a toda ciudad y lugar a donde Jesús iba a ir. El verso 2 ahí nos dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces es interesante e irónico también para mí que el que está hablando es el Señor Jesús y le está diciendo a los que está enviando: rueguen, oren, pídanme a mí, ya que hay mucho trabajo que hacer, mucho que realizar. Pídanle al Señor que mande más obreros, porque todavía son pocos. Entonces, si los 12 eran pocos, también todavía los 70 o 72 siguen siendo pocos, pero está pidiendo que nosotros le pidamos, que ellos le pidan al Señor de la mies que continúe enviando más obreros. Y aquí el verso 3, porque Él es el Señor de la mies, por cierto. El verso 3, aquí hay una advertencia: vayan, id, un imperativo: he aquí, yo os envío como a corderos en medio de lobos. Mateo 10:16 nos dice, por tanto, id, vayan, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y aquí en Lucas lo dice de esta manera: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea que son como ovejitas, se los van a querer tragar, comer, despedazar. Ustedes van a ir inocentemente, como sencillos, como una paloma, pero sean sagaces, inteligentes, así como hace una serpiente para atrapar su presa. No les está diciendo que sean serpientes malévolas. Aquí la serpiente, en acorde con Mateo, como lo pinta, es de una manera astutos, inteligentes, sabios. Y aquí simplemente Lucas lo presenta de esta manera: vayan, ustedes van a ser las ovejas en medio de los lobos. Y esto lo vimos en el capítulo de ayer, en el verso 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y esto pareciera ser un poco fuera de carácter para el cristiano. Pero lo que les está diciendo no es de que no le digas hola a alguien que va pasando por ahí, sino que la misión es clara. Les he pedido que vayan de ciudad en ciudad a hacer esta tarea. Entonces no se queden ahí a comadrear, a visitar, no se distraigan de la misión que les he dado. La misión es clara. Entonces, Satanás aún puede utilizar cosas buenas, y aquí otra vez puede ser un punto de debate. Si, por ejemplo, yo voy a una misión, pero en el camino hay algo, un ejemplo: si voy manejando
y tengo una misión muy importante de vida o muerte, que nuestra misión es de vida y muerte para los que necesitan escuchar, pero en el camino está un carro descompuesto y me detengo a ayudar y ya no cumplí la misión. Entonces fue una cosa buena que hice, pero me distrajo de la misión principal. ¿Estoy diciendo aquí que no debemos detenernos a ayudar a alguien con necesidad? No, no estoy diciendo esto, sino que aquí lo que está diciendo tampoco está diciendo no saluden a los demás, sean, o si vas a la iglesia, no permitas que nada más te detenga. Lo que está diciendo es que nada pueden ser cosas buenas, que nada bueno te distraiga de lo mejor, la misión que Dios nos ha dado. Es prácticamente lo que está diciendo ahí. Verso 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y aquí muy similar a lo que vimos en el capítulo de ayer. Pero ahora esas instrucciones son a los nuevos discípulos, a los discípulos adicionales. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí entonces parte de la importancia es de que hablamos ayer de los dos equipos que hay, el equipo positivo y el equipo negativo, el equipo de Dios, el equipo de Satanás, y cualquier persona que no está a favor del equipo de Dios está peleando contra el equipo de Dios. Y cualquiera que te ofrece un lugar donde quedarte, un taquito que comer, un abrigo, algo que necesites para el camino, el sustento del día, porque les dijo no lleven las necesidades básicas, sino que dependan totalmente del Señor y al mismo tiempo dependan de la soberanidad de Él y de la bondad de los demás. Así que hermanos, si el Señor pone algo en su corazón hacerlo, hágalo, pero hágalo para el Señor, porque Él está obrando para proveer para las necesidades de los demás. Y gracias porque ustedes son una iglesia que actúan bajo la dirección del Espíritu Santo cuando Él les indica hacer algo. Así que el reino de Dios se acerca a estas tareas cumplirse. Verso 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En otras palabras, Sodoma y Gomorra recibieron el juicio de Dios por no querer arrepentirse, por no querer cambiar de sus pecados y seguir lo bueno, el camino a Dios, sus estatutos, principios, decretos. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, aquí está diciendo que lo que estas ciudades que rechacen el Evangelio, que rechacen a los mensajeros de Dios, en aquel día, cuando se les haga juicio, va a ser más severo que lo que se le hizo a Sodoma en aquel entonces. Entonces ahí, pues también vienen lo que se le nombra ayes sobre las ciudades impenitentes. Así que debemos venir al Señor arrepentidos, pero aquellos que no se arrepientan, aquí está una lista que la vimos allá en Mateo capítulo 11 también, pero dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que, sentadas en silicio y ceniza, se hubieran arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Entonces, aquí la lista. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, en otras palabras, nuevamente, al aceptar a Jesús, su mensaje, aceptamos
al Salvador, aceptamos a nuestro Creador, a Dios, pero al rechazarlo se rechaza todo, a Dios, a Jesús, la salvación, la palabra. Entonces vendrá un problema grande para aquellos que no quisieron escuchar. Y aquí tenemos un punto muy interesante que también lo vimos en el capítulo de ayer, el retorno de los 12, ahí sucediendo algunas cosas que aunque también dieron un reporte, y del reporte que dieron, ellos muy contentos de lo que Dios estaba haciendo, y deberíamos testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y aquí los 70 o los 72 han regresado, y dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si notamos ayer en el capítulo 9 de Lucas, ahí regresemos un rato, ahí en el verso 1, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, ahí para qué, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, es lo mismo que estamos viendo aquí en el capítulo de hoy, que cuando están retornando, están contentos de que los demonios se les sujetan, les hacen caso, los pueden echar, pero les dice el Señor, hay algo mucho más importante que esto. Sí, celebremos de que están venciendo contra las fuerzas malignas de las tinieblas, las potestades del enemigo, del adversario, pero regocíjense por un motivo más importante. Regocíjense que que sus nombres, vuestros nombres, están escritos en los cielos. O sea que más que echar un demonio fuera, regocíjense que son salvos. Más que le sacaron un demonio a alguien, regocíjense de que aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Lamentablemente, el día de hoy, muchas veces el enfoque está más en lo físico. Hay personas que tienen giras de sanidad, sanando enfermos, sacando demonios o amarrando y desatando y diferentes cosas. Pero la pregunta que hago es, ¿estas vidas han quedado transformadas al conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Se están tomando el tiempo para discipularlas y ayudarles en su caminar? ¿O simplemente fue para agregarlas a un número más y decir, ok, hicimos tanto? Y no está malo dar testimonio y compartir de lo que Dios está haciendo. Pero aquí el Señor les dice, más importante que cualquier otra cosa física en cuanto a un desatamiento o liberación, porque en Lucas capítulo 4 Jesús dijo que vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los oprimidos, a los todo este aspecto, ¿verdad? Entonces, está el aspecto físico, pero está el aspecto espiritual, que es el más importante que les recalca ahí Jesús. Entonces aquí tenemos motivo de regocijo, y lo vimos allá en Mateo 11 y 13. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, Felices, 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 bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Bendecidos, bendecidos, bendecidos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces aquí pareciera un trabalenguas en este aspecto aquí. Pero conocemos al Padre por medio del Hijo, y el Hijo se revela a las diferentes personas. Algunos están cegados y no quieren verlo, pero nuevamente al rechazar la palabra de Dios rechazamos a Jesús. Al rechazar a Jesús estamos rechazando al Padre quien lo envió.
entonces estamos rechazando todo. Pero conocemos al Padre por medio del Hijo. Si fuéramos a Juan, bueno, vamos a llegar más tarde, así que no nos vamos a adelantar, ¿verdad? Pero se le pregunta, ¿y cómo sabemos, Jesús? Ah, bueno, ahí nos va a explicar Juan, quién es el camino, cómo llegamos al Padre y cómo conocer al Padre. Pero aquí pareciera nuevamente un trabalenguas, ¿verdad? Pero toda potestad le es dada, nos dice Mateo 28 también, a Jesús por medio del Padre, la dio a sus hijos, a sus seguidores, a sus discípulos, a sus apóstoles, a los creyentes, a los del camino. Pero para poder conocer a Jesús hay que conocer su palabra, hoy en día la Biblia, para poder conocer sus aspectos, lo que Él es, quién Él es, lo que hace, cómo opera, lo que Él practica, lo que Él promueve, lo que Él permite. Entonces, conocemos al Padre por medio de conocer la palabra del Hijo, al conocer al Hijo, y Él se revela a nosotros. Pero si no pasamos tiempo ahí, no le conoceremos como deberíamos hacerlo. Entonces, ¿a quién fue revelado todo esto? Bueno, a los más pobres, a los más sencillos, a los más pequeños, a los que no tenían tanta educación, a los pescadores, a los niños, en el sentido que no tenían su educación a nivel de... Cuando vimos en los capítulos anteriores, había seminarios en los templos donde había doctores de la ley dialogando, discutiendo, pero aún Jesús de niño los sorprendía por sus palabras, sus enseñanzas, su doctrina. Pero también al mismo tiempo, cuando Jesús se reveló a pescadores, a los más pobres, a los más viles, a los más sencillos, pero se creería que hubiera sido a los más sofisticados, a los teólogos más grandes de aquel entonces, pero eran los más confundidos. Vimos ayer también que los que terminaron crucificando a Jesús en el sentido que lo traicionaron fueron los doctores de la ley, los principales, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, que se suponía que eran los más sabios, pero fueron los que lo rechazaron. Y esta historia la hemos visto en varias ocasiones, la historia del buen samaritano, pero comienza aquí con un intérprete retando al maestro, a Jesús. Pero no para conocer, hablamos que si queremos aprender, hagamos preguntas. Pero aquí viene este samaritano, este intérprete de la ley, y dijo, para probarle, no para conocer, sino para mostrar su sabiduría supuesta, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? En otras palabras, tú sabes lo que está escrito, tú conoces la palabra de Dios, tú conoces la ley, y cómo la interpretas al leerla, cómo lees. Y note cómo contesta este doctor de la ley, es sabio, intérprete. Y hemos hablado que para ser un intérprete de la ley, ¿qué tenías que hacer? Y aquí esta palabra nuevamente, y este intérprete, era un doctor de la ley, que tenía que conocerla e interpretarla. O sea, saberla para poder explicarla a los demás. Y Jesús, y para ser un intérprete de la ley tenías que haber sido un escriba mínimo por 10 años, o sea, haber estado copiando a mano, pluma, a medio de tinta y pluma, la palabra de Dios. Entonces, para poder conocerla hay que pasar años y años. Entonces, se supone que este maestro de la ley la conoce y el Señor le pregunta cómo lees, ¿verdad? ¿Y qué le responde? Note ahí cómo le responde. El 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Así que note que la respuesta se la sabía. ¿De dónde viene esta respuesta? De la ley del Antiguo Testamento. Que se reduce toda aún en el Nuevo Testamento nuevamente a los dos mandamientos o al mandamiento grande, ¿verdad? Amar a Dios sobre todo con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este doctor de la ley, este intérprete de la ley, sabía la respuesta correcta y notemos ahí cómo le contesta Jesús en el verso 28. Y le dijo, bien has respondido. O sea que acertaste, sabes la respuesta. No estabas preguntando para conocer, sino para exhibir tu conocimiento y retarme. Pero tengo un problema contigo. No lo has estado haciendo. Así que haz esto y vivirás, es lo que le dice ahí al final del 28.
Pero notemos ahí el 29, el motivo por el cual él no quiere obedecer. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, en otras palabras, justificar el hecho por el cual no lo ha estado haciendo y viviendo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aquí hay otra pregunta, y no es para aprender nuevamente, sino para excusarse el motivo por el cual no lo ha estado haciendo. Y es más, lo quiere atrapar ahí a Jesús supuestamente. Si Jesús dice ama al samaritano, pues tú sabes que no debe ser así, Jesús. Si dice ama a las mujeres que, por ejemplo, la del pozo, la mujer samaritana ahí, que tenía un estilo de vida que no agradaba a Dios, bueno, Señor, tú sabes nuestra ley. O sea que quería excusarse, iban a seguir las preguntas. Entonces, ¿qué hace Jesús ahí en el verso 30? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces aquí vamos a comenzar a ver un grupo o varios grupos de religiosos. Ya vimos a este religioso que es el que está haciendo la pregunta, el doctor de la ley, el intérprete de la ley. Ahora Jesús le da un ejemplo de estos ladrones, de estos rateros, que su actitud es lo tuyo es mío y te lo quitaré. ¿Qué hicieron? Le despojaron a otro, dejándolo medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces, ¿qué dijo el sacerdote? Y realmente la actitud del sacerdote no era como el de la misión de los 70, de decir: el Señor me ha dado una misión, nada me va a interrumpir, aquí hay alguien con necesidad, no me puedo detener de mi misión. Sino que su actitud era aquella que mi tiempo es más importante que el tuyo, pero tú eres ahí alguien que está golpeado, yo soy de alta sociedad, de alto calibre, no me voy a entretener contigo, y pasó de lejos. De largo, dice, viéndole. Y aquí esta palabra, viéndole, es una palabra muy, muy interesante en el sentido de que, y están en ambos pasajes aquí, o en ambos versos, pero viéndole no fue movido a compasión. En otras palabras, que tenía un corazón duro, no compasivo, y no fue movido a misericordia. En otras palabras, no tuvo ni amor, no tuvo ni odio, sino que fue indiferente. Fue indiferente. Y eso es una situación muy grave en la cual estar. Porque por lo menos el odio es movido por emociones fuertes y el amor también, movido por emociones fuertes, por pasión. Pero aquí no había ni pasión ni nada. Fue indiferente. No fue movido en sus entrañas a misericordia. Y dice el 32 allí en el siguiente verso, ¿verdad? De la siguiente manera: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea que la misma actitud de este otro religioso. Ya vimos al levita y al sacerdote. Al escriba se le está contando esta historia, ¿verdad? Pero también viéndole, o sea que no fue movido a misericordia tampoco, pasó de largo. El 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, aquí está la misma palabra otra vez, fue movido a misericordia. O sea que al ver la necesidad quería hacer algo en cuanto a ello y lo hizo. ¿Y qué hizo? Se acercó. Entonces, hermanos, para poder ayudar a alguien primero hay que acercarnos. Y note los siguientes pasos. Vendó sus heridas, van dos, echándole aceite y vino, y vamos a estar viendo lo que significa el aceite y vino en otros pasajes más adelante, pero son representativos aquí de medicina. Y poniéndole en su cabalgadura, otra cosa que hizo, su transporte, lo llevó al mesón, aquí se requiere de tiempo, de esfuerzos, y lo dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, no solamente invirtió en su tiempo, en sus recursos, utilizó lo que tenía a mano, su cabalgadura, su aceite, su vino para medicina, y contrató al hotelero ahí para que le cuidara
y le diera una posada, pero si tienes algunos gastos adicionales para ayudarle a restaurar su salud, sí, tengo una tarea muy importante que ir a hacer yo, pero cuando regrese, cóbramelo a mí, yo te lo voy a pagar. Entonces invirtió por lo menos ahí el día, el 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces invirtió de sus recursos, de lo que tenía en ese momento, pero no lo dio todo en este momento, sino que fue a completar su tarea que él tenía que hacer, y al regresar dice, te voy a pagar lo que se te debe aún. Entonces, la pregunta que Jesús le hace a este intérprete, ¿quién pues de estos tres grupos, está el samaritano, está y están los otros dos religiosos, ¿verdad? El levita y el sacerdote. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y están los ladrones. Él le dijo, el que usó de misericordia con él, o sea que el que vio y fue movido a misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, tú has estado viendo las necesidades de aquellos que no tienen de Cristo, tú conoces la palabra y te la has retenido, has estado pecando porque sabes qué debes estar haciendo de compartir con los demás y estás permitiendo que se mueran. Ve y haz lo mismo. ¿Y quieres vivir la vida abundante? Pues ve y haz lo mismo. Pero él no quería. Entonces aquí la última parte, Jesús visita a Marta y a María. Y también un ejemplo de nuestras prioridades. ¿Qué ponemos primero? ¿Las cosas que ofrece este mundo o lo que el Señor nos ofrece? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, aquí hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces, esta mujer tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Es interesante que fue Marta quien recibió a Jesús, que ambas hermanas vivían juntas, potencialmente aquí una mayor que la otra, claro, potencialmente Marta, pero fue la que hizo la invitación a Jesús, abrió su hogar para que la palabra fuera expuesta. ¿Y qué hace usted, hermano, hermana? Abre su hogar para que la palabra del Señor sea compartida, sea enseñada, sea expuesta. Pero notemos con qué intenciones hizo Marta la invitación a Jesús. Era para exhibirse también, para mostrarle sus habilidades, para atenderlo, impresionarlo, servirle algo allí, compartirle. Pero la hermana, María, ella escogió lo mejor, se sentó a los pies de Jesús. ¿Y qué hacía? Oía su palabra. Hoy en día nosotros tenemos centros de acción en nuestros hogares. ¿Qué hacemos? ¿Le damos prioridad a la comida física o a la comida espiritual? ¿O abrimos nuestro hogar o no lo abrimos? Pero Marta, dice el 40, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, Marta estaba preocupada, con muchos quehaceres. Algunos de nosotros no asistimos a ningún centro de acción porque estamos preocupados con muchos quehaceres, en lugar de darle tiempo a la palabra del Señor. Algunos no la leemos diariamente porque tenemos muchos quehaceres, muchas cosas que hacer, como ver tele, trabajar, descansar, porque llegamos cansados, pero ¿sabe qué sucede aquí cuando estamos cansados y agotados y abatidos sin haber pasado tiempo en la palabra del Señor? Comenzamos a dictarle a Dios qué hacer, a Jesús qué hacer. Señor, ¿no te da cuidado que nadie me ayuda? Estoy sirviendo sola. Y note que comienza a hacer Marta, a dictarle a Jesús qué hacer. Vimos esto en el capítulo de ayer. Dile, pues, que me ayude. O sea que le está dictando a Jesús que le diga a su hermana que le ayude. Pero note, Jesús le da vuelta a la mesa otra vez. Ayer vimos que los discípulos le dictaron a Jesús qué hacer, pero Jesús les voltea las mesas y les dice, es al revés, hijos, yo les digo qué hacer. Yo soy el líder, yo soy el rey soberano, y ustedes están poniendo la vista en lo temporal,
no en lo más importante. Entonces, aquí está una pregunta. ¿Qué hace usted? Pero aquí, note cómo le respondió Jesús en el 41. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, o sea que esta es la más importante de todas. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea que la mejor parte de cualquier día es pasar a solas con el Señor escuchando su palabra, pero reunirnos con otros para compartirla y aprender de los demás. Sí, los quehaceres llaman nuestra atención y hay que hacerlos, pero hay que darle la prioridad a la palabra del Señor. También como su pastor y su líder, uno de sus líderes, tenemos varios líderes en la iglesia que también nos dirigen y nos enseñan y nos imparten la palabra del Señor. Para mí, es necesario pasar tiempo, no solamente para poder enseñar y compartir los domingos que comparto, pero a veces también no solamente hay quehaceres en la casa, sino hay que atender diferentes necesidades. Y si no dedicamos tiempo, aun si solamente es para enseñar, también estamos como aquí Marta. Quizás podemos comenzar a dictarle al Señor qué hacer. Pero bueno, ahí está un pequeño resumen del capítulo de hoy. Que el Señor les bendiga y los continúe utilizando para su honra y su gloria. Bendiciones.